La última presentación en este panel es a cargo de la doctora Lilia Rodríguez Tapia. Ella es licenciada en Economía por la UAM Azcapotzalco y además en Relaciones Internacionales con especialidad en Comercio Internacional del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con su maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y en el 2009 obtuvo el doctorado en Ciencias Económicas en la UAM. Ha sido miembro del Comité Mexicano para la Atención de la Organización Internacional de la Estandarización, la ISO, y de 2006 a la fecha del Comité del Foro del Agua, aquí en la UAM. También ha participado en proyectos de investigación sobre diversos temas, destacando el titulado Cuotas por descargas de aguas residuales, que fue una investigación interdisciplinaria desarrollada para el Programa de Estudios para la Restauración y Valoración Ambiental, el Conserva del Distrito Federal, con la cooperación de la Coordinación Sectorial Regional de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica, la GTZ. Es autora de varios libros y artículos sobre economía ambiental, tales como Política hídrica en el área metropolitana del Valle de México y riesgos para cubrir el suministro del agua de uso doméstico e industrial, nuevos retos del agua en el Valle de México, en innovación tecnológica, cultura y gestión del agua, y nuevos retos del agua en el Valle de México, editado por la editorial Miguel Ángel Porrúa, y economía del agua, escasez del agua y su demanda doméstica e industrial en áreas urbanas, de la misma editorial. Ella nos presentará un trabajo, está en conjunto con el doctor Jorge Morales, también de la UAM, que se titula Integración de un sistema de cuencas económicas e hídricas en la cuenca del Valle de México. A ver, ¿qué es lo que yo le pico a esto para cambiar? Ok. Buenas tardes. Voy a exponer un proyecto que de alguna manera recoge algunas de las preocupaciones que estamos hablando aquí, que se refiere a la integración. ¿Cómo regreso? Que se refiere a la integración de cuentas económicas en un marco que ubica a las cuentas hídricas. Es decir, este proyecto es resultado de la integración de investigadores de disciplinas distintas, en donde, tratando de dar respuesta a un problema, de alguna manera, entre economistas e hidrólogos, llegamos a la necesidad propia del mismo proyecto, a dar respuesta tanto a problemas de tipo económico y un poco también pensando en lo social y lo político, pero básicamente más lo económico, cómo integramos este problema económico con el problema hídrico. Y a esto responde la investigación, que van a hacer referencia al caso de la cuenca del Valle de México. Rápidamente aquí les señalo que esta es la cuenca, está en colores y se ve que están 4 estados de la República participando dentro de la cuenca, todo el Distrito Federal, gran parte del Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo. Desde el punto de vista de la delimitación geográfica, este es el mapa de la cuenca, y en donde no hay una coincidencia exacta entre lo que es lo administrativo, que es el mapa anterior, con la delimitación geográfica. Hay una diferencia de 40 kilómetros cuadrados, pero que de alguna manera la información base que tenemos… ¿Qué pasó? No, está bien. La información base que tenemos para hacer todo el análisis básicamente responde a la estadística del INEGI y a estadísticas anexas que hay respecto a municipios. Por lo tanto, básicamente la información, como les decía yo, es de carácter administrativo, teniendo como base el aspecto geográfico. Lo que ven aquí en verdecito es los asentamientos humanos en la cuenca. Aquí se encuentra el área más poblada del Distrito de México y la segunda más poblada del mundo, y que alcanza la fecha más o menos
bueno, no más o menos, según el censo del INEGI, 20,5 millones de habitantes. El Estado de México es quien más aporta en población, le sigue el Distrito Federal, el apuntador, ¿sí lo tienes? A ver, dime, tú ayúdame con esto y yo apunto, y yo pico aquí. Ok, como ven aquí, 20,5 millones es la población actual, siendo la mayor participación del Estado de México. En el 1990 la población mayor era el Distrito Federal y ya fue rebasada por el Estado de México. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en esta integración de cuentas? Rápidamente, el gran objetivo es el objetivo que hemos oído aquí que se repite, que es llegar a plantear cómo brindar seguridad hídrica, en este caso en la cuenca del Valle de México. Para lograr los objetivos hay que identificar indicadores, que es parte de lo que este proyecto aporta. Y el principal objeto de las cuentas integradas consiste en identificar cuáles son las áreas de tensión social, económica o medioambiental que existen en la cuenca del Valle de México. Siguiente. Siguiente. ¿Qué ventajas podemos tener con las cuentas integradas? Las cuentas integradas, como aquí se ha repetido ya mucho, tanto la ONU, Banco Mundial, una visión integral, una visión sistémica, permite precisamente dimensionar variables de todo tipo en un solo plano, en un solo lugar, para poder identificar hacia dónde hay que dirigir las respuestas de política para solucionar los problemas integrales. Estas son las ventajas de hacer este tipo de trabajo. Y dale siguiente. Y el problema de lograr esto que todos hemos oído aquí es cómo aterrizar la metodología. La metodología para hacer esta integración requiere de un cúmulo de información muy grande que hay que organizarla. ¿Cómo organizar esta información? En este caso, me voy en la metodología muy rápido para llegar al ejercicio. En este caso, síguele, lo básico de la metodología es tomar del sistema de cuentas nacionales la información para poder dar un mapa económico de la cuenca del Valle de México, y en ese mapa económico ubicar lo que es el sector agua, desde el punto de vista económico primeramente, y en segundo lugar desde el punto de vista hídrico. Lo haremos en 4 pasos. Primero voy a definir lo que es la estructura económica y lo que encontramos. En segundo lugar, muy rápidamente, puesto que Eugenio Reyes ayer presentó los resultados metodológicos y preliminares del resultado de la estructura hídrica que él se encarga de coordinar, y posteriormente las cuentas híbridas, que es el principal resultado de este ejercicio desde el punto de vista estadístico. Y por último, la importancia de la información para poder definir las políticas que nos lleven hacia ese gran objetivo que es la seguridad hídrica. Siguiente. Bueno, la estructura económica de la cuenca del Valle de México. Toda la información procesada de censos económicos, cuentas nacionales, cuentas ingreso-gasto, registros administrativos, todo el conjunto de información termina en una ordenación de información que se llama matriz insumo-producto de la cuenca del Valle de México, y esta información, siguiente Abelardo, capta la estructura económica exactamente de la cuenca del Valle de México. Aquí pueden apreciar un resumen de lo que es la base de datos de la estructura de la cuenca. La matriz original incluye 80 actividades económicas por 80 actividades económicas, es decir, una matriz muy grande, y aquí, bueno, yo les presento de manera resumida los principales resultados. Para un economista leer esto es muy fácil,
para quien no es economista, requiere un poquito de explicación, pero rápidamente le voy a decir lo más importante de aquí. ¿Si le das otra? ¿Otra? Ahí. Miren, en las orillas tenemos la producción de las actividades económicas. Por ejemplo, la agricultura en la cuenca en el año 2008, porque esto es un ejercicio en que la estadística que yo les mencioné se puede aglutinar, y es el 2008. Aquí podemos ver los valores de la producción y abajo también los valores de la producción, los sectores, lo que podríamos decir el sector privado, se encuentra con el destino de las ventas de su producción hacia acá y hacia abajo con el costo de la producción. Y en este caso, ¿qué es lo novedoso aquí? Esta estadística se hace muy pocas veces a nivel nacional. Esta matriz tiene como base la matriz insumo producto nacional. Si no existiera esa información no podríamos hacer esto. Es un insumo junto con los insumos que les acabo de mencionar de las otras estadísticas. Y el resultado que nos dice que este sector, que es captación, tratamiento y suministro de agua, es lo que hemos trabajado con mucho detalle con las cuentas de agua y básicamente a través de los censos económicos. Hay dos censos de agua en México, es el censo del 2003 y el censo del 2008. En este caso, con el censo del 2008, podemos saber cómo todos los organismos de operadores agrupados aquí venden su producción a cada actividad económica hasta aquí, y aquí están las personas consumiendo agua, cuánto se les da de agua en dinero, ¿sí? Y un saldo entre importación y exportación para finalmente tener lo que es el valor bruto de la producción. Y por este lado sabemos cómo todos los organismos operadores en conjunto tienen un proceso de producción para poder ofrecer esa cantidad de valor en agua. Y como ven aquí, todo es unidades monetarias y este es el marco económico que se abre para poder incrustar el sector de suministro de agua. Y tenemos pendiente aquí otra cosa que ayer comentaba Eugenio, que es otra columna y otra fila que se va a referir al drenaje. La información no nos ha dado todavía para poder aquí meter otras dos, la fila y la columna, con lo cual vamos a ver para qué nos sirve todo esto. Siguiente. De manera rapidísima, la estructura de la cuenca nos dice que los servicios son el sector importantísimo en la cuenca del Valle de México, básicamente porque aglutina gran cantidad de servicios que se ofrecen tanto a nivel de la cuenca como fuera de la cuenca. Siguiente. Otro dato que tenemos es el que viene, que es el Producto Interno Bruto, que es también se ve. El valor agregado es lo más importante que hay en una economía, porque de eso depende la riqueza y el crecimiento del país. En este caso, el sector que más proporciona esa capacidad de crear riqueza es servicios, comercio, y le sigue manufactura, y aquí podemos ver que el sector de agua, desde el punto de vista de generación de riqueza, es prácticamente despreciable, es muy poquito lo que produce. Siguiente. Otra cosa que puede verse en la matriz es las tecnologías, el proceso tecnológico que se requiere para cada actividad económica. Obviamente esto lo tenemos a 80 sectores de actividad, aquí se los presento. Siguiente, Abelardo. Lo que quiero destacar es aquí el proceso que tiene el sector captación, tratamiento y suministro de agua. Aquí se puede ver ya de inmediato que para producir 100 pesos de valor de agua en la cuenca del Valle de México, lo más que se utiliza es, tiene ese valor agregado, que gran parte es el pago en salarios, ¿sí? Vemos cuánto se requiere de pago de electricidad también, que es un aspecto importante, y podemos ver los otros insumos. Siguiente. Esto también nos da cuenta de una composición de cómo un metro cúbico de agua en la cuenca se compone su valor. Siguiente. Bueno, esa es la estructura económica, y ahorita rápidamente vamos a ver la estructura hídrica que de alguna manera ayer expuso Eugenio.
Muy rápidamente, aquí se puede ver cómo el agua potencialmente aprovechable puede irse a aguas superficiales, escurrimiento, recarga subterránea, siguiente. Y en la que viene vamos a ver todo el ciclo del agua, el ciclo hidrológico del agua. Vean aquí rápidamente cómo estamos en una cuenca endorreica en donde se tuvo que hacer obras por parte del hombre para poder sacar el agua de drenaje o el agua de lluvia para no inundarnos, y aquí vienen todos los flujos en términos de hectómetros, de cuánta agua subterránea, por ejemplo, se extrae, 1903 hectómetros, cuánta recarga hay de agua subterránea, cuánto es de escurrimiento, aguas superficiales, todo lo que es un ciclo hidrológico que, bueno, más o menos la mayoría de nosotros ya manejamos, y esta información es base para poder integrarla con las cuentas económicas. Ese es lo interesante del ejercicio. Siguiente. La disponibilidad en la cuenca se ve que, síguele Abelardo, es de 1404, la sobreexplotación que tenemos, que es uno de los problemas más graves que tenemos y que también comentaba Eugenio, 1110 hectómetros de sobreexplotación de los cuerpos subterráneos. Siguiente. Tenemos de qué fuentes de suministro contamos en la cuenca, propios de la misma cuenca, tenemos que son 2007 hectómetros, importamos 611 hectómetros, de reuso tenemos una cantidad muy pequeña, y los de primer uso, que son aquí agua superficial y agua subterránea, alcanzan un valor de 2107 hectómetros. Siguiente. Gran parte de esta información viene de Conagua, conjuntamente con el INEGI. Y bueno, el cuadro más importante para cruzar la matriz económica con la información hídrica viene en esto. Origen del agua y destino. El agua subterránea en la cuenca del Valle de México, para abastecimiento público, viene la cantidad que se destina, cuánta se destina de esta agua industria autoabastecida y cuánto para uso agropecuario, dándonos el total de agua subterránea extraída. Lo mismo es para el agua superficial, hacia qué se destina, reuso y la importación. Por ejemplo, aquí destaca, miren, que todo el agua importada va básicamente para abastecimiento público. Seguimos. Y aquí venimos a las cuentas hídricas. Ya tengo 3 minutos, se las voy a mostrar rápidamente. Miren, mezclando las dos informaciones podemos obtener esto, el siguiente, que es el costo de abastecimiento del agua, ¿sí?, en la cuenca del Valle de México. 4 pesos el metro cuadrado de agua a nivel general. El agua subterránea sale en 3 pesos, el agua superficial en 2.29. En la cuenca del Valle de México tendríamos, considerando solo lo que tiene que ver con el agua que proviene de la misma cuenca, 3 pesos, y el agua importada, que todos sabemos que es más cara, prácticamente son 7 pesos. Estos datos, evidentemente, los únicos que pudimos obtenerlos somos nosotros a través de esta metodología, que se puede hacer para cualquier región, obviamente. Siguiente. Productividad del agua. Es otro derivado de las cuentas que les estaba yo comentando. Aquí se ve, si yo relaciono los hectómetros que utilizan los diferentes sectores por el valor agregado que viene de las cuentas económicas, obtengo que el valor agregado que produce la industria autoabastecida es mucho más alto que la misma de comercio y servicios, y que el valor agregado que da la agricultura es muy bajo relativamente. Siguiente. Otra posibilidad de cuenta híbrida es ver cuánto cuesta abastecer de agua al consumo doméstico. Por ejemplo, aquí tengo el consumo doméstico, abastecerla de agua, pagan 1.165 todos los hogares en la cuenca. El costo de dársela es de prácticamente 5.000
por metro cúbico, perdón, está, sí, 1.165, no son millones de pesos, el costo es de 4.939, quiere decir que hay un subsidio de 1.773 millones, no, aquí está el subsidio, no, perdón, sí, aquí está el subsidio, lo cual nos está indicando ya cómo las cuentas y transferencias de ingresos se pueden dar a través de lo que son cantidades de agua en metros cúbicos con su respectivo valor monetario. Y esto obviamente es fundamental para la toma de decisiones en política económica. Siguiente. Hablando de lo de la huella de agua que se habló en la mañana, estas cuentas dan idea exactamente de eso. Por ejemplo, aquí, miren, de las mismas matrices salen cuánto se requiere directamente en litros para producir 100 pesos de producción en la agricultura, en el sector eléctrico, en el comercio o el mismo sistema de captación y tratamiento de agua, ¿sí? Para producir 100 pesos yo requiero tantos litros de agua. Siguiente. Bueno, toda esta información, básicamente aquí quisimos presentar lo que es el manejo de la información, el procesamiento de los datos, porque básicamente es la base a partir de la cual se hacen modelos. Podemos nosotros, siguiente Abelardo, nosotros podemos irnos por diversos caminos en la organización de esta información. Podemos hacer modelos que nos van a permitir hacer simulaciones para política, tanto hídrica como económica, modelos muy simples, como puede ser este modelo de multiplicadores, o modelos de equilibrio general, en donde ya admiten variaciones de precios del agua o precios de algún insumo, para ver el impacto que tiene en toda la cuenca. O también podemos hacer un mapa que sea detalle, porque las cuentas que yo les di son a nivel agregado de toda la cuenca. Podemos bajar para hacer análisis a nivel municipal, pero tenemos el total al cual todos los municipios tienen que llegar. Obviamente esto es un trabajo estadístico pesado, lo estamos haciendo de hecho para encontrar índices de vulnerabilidad hídrica. Y podemos trabajar hacia agua virtual, porque estos modelos, además de estimar los volúmenes directos de uso de agua, dan los volúmenes indirectos de usos de agua. Esto es parte de una metodología como la que estaban comentando en la mañana, un poquito más complicada que la que comentaban en la mañana, porque aquí requiere tener estructurado el conjunto para poder mover partes y saber qué pasa. Cuando se hace sin este contexto, a veces podemos obtener datos que no son muy correctos y no tenemos manera de dimensionarlos. Aquí no. Aquí lo agregado está recopilando el comportamiento de las partes y siempre tendremos control de cómo esas partes conforman el todo. En este sentido, bueno, este es un resultado que ha sido parte de este proceso de aprendizaje por parte de los que estamos en la red de agua de la UAM, en la red de agua de RETAC, tratando de buscar caminos que en este caso coinciden con lo que precisamente la ONU, Banco Mundial, la OSD, están caminando para hacer esta integración que va a ser ya obligatoria en el tiempo. Ya las metodologías se están probando para poder, INEGI mismo va a tener que hacer estas cuentas que son bien complicadas y evidentemente las va a hacer INEGI a nivel nacional. Pero cuando uno quiere hacer un trabajo a nivel regional, uno tiene que saber hacer esta metodología y poder aplicarla precisamente al espacio que a uno le esté interesando. Gracias.